Segundo capítulo. Hoy, el mapa completo, de qué coro angélico dice haber caído cada demonio de la Ars Goetia. Pero antes de abrirlo, bajo esta luz quieta, conviene decir la verdad que casi ningún canal dice, la mayoría de los 72 no declara ningún coro. De los 72 espíritus, solo un puñado confiesa su origen angélico. El resto calla. Y ese silencio no debe llenarse con fantasías, ni con nombres puestos a la fuerza, ni con certezas que el texto no entrega. Así que este no es un mapa completo del cielo, es el mapa de los pocos que hablaron. Y precisamente por eso es tan valioso. Porque, si se va a trazar una caída, hay que hacerlo con honestidad, incluso cuando la sombra se niega a responder. Empecemos por arriba de la tríada media, allí donde las virtudes, el coro de los milagros, aún dejan sentir una memoria oscura. Dos demonios lo declaran expresamente, Agares, el segundo espíritu, y Barbatos, el octavo. Ambos dicen, con esas palabras, haber sido del orden de las virtudes. No como rumor añadido, no como ornamento tardío, sino como confesión precisa, puesta ante nosotros con la gravedad de lo que no debe pronunciarse demasiado alto. Y a su lado permanecen dos casos parciales por legiones, Pursón, cuyas tropas son en parte de las virtudes, y, solo en Bayer, Belial. Así, alrededor de Agares y Barbatos, el coro se abre apenas, como una puerta entreabierta. Dedicamos a este coro el primer capítulo de la serie. Entre los coros del gobierno, llamados dominaciones, dos nombres se alzan con una gravedad difícil de mirar de frente. Paimon, el noveno espíritu, un gran rey, y Marcosias, el 35º. Ambos dicen haber sido del orden de las dominaciones, como si en esa antigua pertenencia quedara todavía una sombra de mando, una memoria alta, apenas pronunciada bajo la luz temblorosa de las velas. No conviene añadir más de lo que el registro permite, porque aquí cada palabra pesa. Hay, sin embargo, una discrepancia que debe ser nombrada. Bayer añade a Balaam a este coro, pero la Goetia posterior ya no lo conserva. Así queda la cuenta, sobria y oscura, dos seguros, uno dudoso. Las potestades eran el coro que reprimía a los demonios. Y, con amarga ironía, es el coro con más caídos declarados, 4. No uno, no dos, sino 4 nombres puestos en la sombra, como sello sobre una puerta antigua, Belet, el 13º, Gaap, el 33º, Boal, el 47º, y Prosel, el 49º. Escucha la contradicción, lentamente. Los que encadenaban demonios, 4 de ellos, encadenados. Aquellos destinados a contener la rebelión quedaron contados entre los caídos. Y por eso, entre todos los coros, las potestades guardan una marca singular, es el coro con más representantes en toda la Goetia. 4 carceleros. 4 nombres. 4 potestades vueltas prisión. Entre los dos extremos, donde el orden parece quebrarse apenas, se nombran los tronos y los ángeles. De los tronos, sede del juicio, cayó Raum, el 40º espíritu. De los ángeles, los mensajeros, cayó Caim, el 53º. Así queda una certeza por cada coro, como una marca antigua, pronunciada despacio, a la luz vacilante de las velas. Pero no todos llegan con igual firmeza, varios los tocan por sus legiones. Pursón, Forneus y Murmur rozan los tronos. Forneus, Murmur y las legiones de Paimon rozan los ángeles. Y a mí,
en Bayer, es en parte ángeles y potestades. Uno seguro por coro, varios parciales, y entre esos nombres queda suspendido el límite, como si el juicio y el mensaje compartieran una sombra. ¿Y el resto? Aquí está lo que casi nadie dice, cuando la luz tiembla y el silencio pesa más que un nombre. 4 de los 9 coros no tienen ningún caído declarado en la Goesia: los serafines, los querubines, los principados y los arcángeles. Ninguno de los 72 dice haber venido de ellos. Así queda una ausencia, no como prueba, sino como hueco. Y la gran mayoría de los demonios simplemente calla su origen. Baal, Basago, Asmodai, Sitri, Separ y decenas más no declaran coro alguno. No niegan, no explican, no confiesan. Algunos, como Astarot o Flauros, hablan de la caída en general, pero sin nombrar coro. Por eso el mapa no se abre completo ante nosotros, tiene más vacíos que marcas. Este es el mapa completo, honesto, levantado con cautela, como ante un pergamino abierto a la luz de las velas. Virtudes, agares y barbatos. Dominaciones, Paimon y Marcosias. Potestades, Belet, Gaape, Boal y Procel. Tronos, Raun. Ángeles, Caim. Más los parciales por legiones y las discrepancias entre Bayer y la Goesia. El resto de los 72 queda en silencio, no por olvido, sino por fidelidad al documento. Esta es una reconstrucción documental de fuentes reales, con fines de estudio. No inventamos coros para quien no los declara. Allí donde la fuente calla, también callamos. Y, en los próximos capítulos, entramos en cada coro en profundidad, despacio, uno por uno, sin forzar nombres, sin añadir sombras que el registro no permite ver.